Mientras tanto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Dice la Biblia, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Voy a volverlo a leer. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Ya oramos y estamos listos para entrar en materia con la ayuda del Señor. Ya tengo aquí la diapositiva, ya está, ya puedo compartir la pantalla. Entonces vamos a hacerlo. En un momento, por favor, para que podamos disfrutar mientras enseñamos con la vista de estas diapositivas. Gloria al Señor. Muy bien, creo que ahí ya la tenemos, ¿verdad? Batalla de Armagedón. ¿Ya todos lo están viendo? Sí, señor. Muy bien. Bien, entonces con esas diapositivas vamos a tratar de hacerles seguimiento a la enseñanza. Así que todos bienvenidos en el nombre glorioso del Señor. La batalla de Armagedón. ¿Por qué? ¿Por qué un tema de esta naturaleza? La batalla de Armagedón. Estaba pensando que normalmente cuando la gente oye hablar de la batalla de Armagedón piensa pues en el final del mundo, el fin del mundo. Los científicos, ellos también utilizan la palabra Armagedón pensando en una guerra termonuclear, una guerra que sería para ellos tan devastadora que acabaría evidentemente con el mundo tal y como lo conocemos actualmente. Pero vamos a mirar desde la perspectiva teológica y bíblica qué es la batalla de Armagedón. Permítame entonces, le comparto a usted a manera de introducción que estamos en un mundo. Yo digo que el siglo XX fue el siglo que le permitió a la historia de la humanidad a evidenciar que muchas, por no decir que todo, pero muchas de las cosas que el hombre se propone en la vida es posible. Por eso vivimos en un mundo donde todo es posible. Todo puede ocurrir. Todo es factible. Y lo más triste de todo es que nadie cree que 21 siglos después de Cristo todavía se hable de guerras, de muertes, de destrucción masiva, del hombre por el hombre, en un mundo civilizado, con todos los avances científicos, con todos los avances tecnológicos, pero que todavía sigan habiendo masacres como la que ha habido en Cali y en otras partes del país, que todavía los países se enfrenten por cosas baladíes y por cierto tipo de fronteras que ellos mismos establecieron, que la gente se siga muriendo de hambre. Hay cosas que están sucediendo que el mismo ser humano se niega a creer que en un mundo de desarrollo como el que estamos todavía estén ocurriendo. Pero hace algunos años, varios años ya, algunos científicos ganadores del premio Nobel procedente de varios países prepararon un documento que enviaron a los dirigentes de todas las potencias mundiales. En ese documento ellos advertían de la siguiente manera: aquí pues, dicen ellos, está el problema que os presentamos, inflexible, espantoso y del cual nadie podría escapar. Ellos dicen, acabamos con la raza humana o la humanidad tendrá que renunciar a la guerra. Es decir, solamente hay dos alternativas según estos científicos: o terminar con la guerra o la guerra termina con nosotros. Pero más todavía, ellos dicen que como seres humanos que somos, apelamos a los humanos para que recuerden su calidad de humanos y que se olviden del resto. Si pueden hacerlo, dicen ellos, a todos los líderes de las potencias del mundo, si ustedes pueden hacerlo así,
el camino hacia un nuevo paraíso quedará abierto. Si no, ante ustedes está el riesgo de la destrucción universal. Imagínate, ante ustedes está el riesgo de la destrucción universal. Es decir, que los científicos, estos señores ganadores del premio Nobel, ellos saben lo terrible de la posible confrontación a la que puede llegar la humanidad. Y esa posible confrontación mundial será sin precedentes. Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda se quedarán en pañales frente a esa posible batalla o guerra de Armagedón, como le llaman los científicos. Ahora, frente a esta realidad que tomará vida, que se hará posible en los próximos días o de pronto pocos años, surgen preguntas como: ¿qué es la batalla de Armagedón? ¿Quiénes serán sus protagonistas? ¿En qué lugar del mundo se va a librar esa batalla? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias funestas para la humanidad? Y, por supuesto, como Israel está siempre en el centro de todo, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Preguntas interesantes que vamos a tratar de dilucidar en la medida que desarrollemos nuestro tema. Porque, entre otras cosas, estas preguntas, estas inquietudes, realmente son difíciles de responder con exactitud. Nadie puede decir exactamente esto es así, porque estamos frente a un libro como el de Apocalipsis, que fue escrito en símbolos. Escúchenme bien, símbolos e imágenes que tanto Juan, el que escribe el Apocalipsis, como la iglesia que se encontraba en persecución durante aquellos días, ellos conocían esos símbolos. De modo que el libro de Apocalipsis para ellos no era un libro de destrucción, ni un libro esotérico, ni místico, ni raro. El libro de Apocalipsis para ellos era un libro de esperanza, porque sabían que estaban bajo la persecución del Imperio Romano, sabían que muchos de sus hermanos habían sido muertos, que muchos de ellos habían sido desterrados, que les habían confiscado sus bienes por ser cristianos. Y el libro de Apocalipsis lo que les muestra es que todas estas situaciones que el mal y el diablo ejercen sobre los que han conocido al Señor, tarde que temprano la luz va a resplandecer en las tinieblas. Tarde que temprano el bien va a vencer, por decirlo de una manera, a destruir mejor el poderío de las tinieblas. Tarde que temprano el Cristo resucitado va a someter al diablo a un juicio final sin posibilidad de escapar, porque la Biblia dice que el diablo que los engañaba fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. De modo que el libro de Apocalipsis tiene que ser un libro de esperanza, pero es muy complejo de interpretar. Por eso, a la luz de la Biblia, vamos a tomar textos, contextos, notas, historias lingüísticas, entre otras ayudas, para tratar de tener una vista panorámica de algunos aspectos que tienen que ver con la batalla de Armagedón. Ahora, ¿qué es el Armagedón? Importante tratar de desarrollar primeramente esta pregunta. En la Biblia no se habla de batalla de Armagedón. De pronto es importante que puntualicemos eso. Todo el mundo, y mire, hasta yo titulé mi enseñanza esta noche la batalla de Armagedón, porque teológicamente así se ha denominado, pero la Biblia no habla de batalla de Armagedón, sino de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo leímos ahorita al iniciar. La Biblia, si usted va a buscar batalla de Armagedón en la Biblia, no la va a encontrar. Va a encontrar la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Luego sí nos va a hablar del lugar que se le llama Armagedón. Entonces, importante primero que todo puntualizar eso, porque es necesario que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, la palabra Armagedón
es una transliteración del hebreo original, ¿sí?, a otro idioma, en este caso al griego, y del griego al español. Porque no existe una palabra que equivalga a Armagedón, que se pueda traducir, ¿verdad? Como love, uno en inglés puede decir love y se traduce al español como amor. Es decir, que tiene un equivalente. Pero la palabra Armagedón no tiene equivalente, por lo cual se translitera. Transliterar quiere decir que se pasa de ese idioma al otro idioma sin perder la grafía de la escritura. De modo entonces que en el original hebreo se habla de Har Megiddo, Har Megiddo. Aquí ustedes lo pueden observar, Har Megiddo, que significa colina de Megiddo o monte de Megiddo. ¿Qué es Megiddo? Entonces es una especie de valle, ¿verdad?, rodeado de una montaña que se le conocía como el monte de Megiddo, y en ese valle con su montaña se dice que se encuentra a unos 88 kilómetros al norte de Jerusalén, en Israel. 88 kilómetros más o menos serían como de aquí a dónde, sería de aquí a, no sé, tal vez a Cartago. La verdad no tengo casi la medida. Al norte de Jerusalén, ¿verdad? Y este valle se levanta sobre una llanura, la llanura más grande de Israel, que también se le conocía como el Valle de Jezreel, amén, y se le conocía como la llanura de Esdradelón. Son términos pues que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué se entiende entonces por Armagedón? Que es importante que lo tengamos en cuenta. Se entiende por Armagedón una batalla que se librará en el tiempo de la gran tribulación, en la que muchas potencias se verán involucradas, ¿verdad? Muchas potencias se van a ver envueltos en este tipo de batalla, porque no propiamente es una guerra. Recuerde que una guerra se compone de muchas batallas. La Biblia no nos habla de la guerra de Armagedón, sino de la batalla de Armagedón. Es decir, que puede ser que haya un conflicto, una serie de tensiones en el Medio Oriente que va a desatar una batalla. No necesariamente una guerra, sino una batalla en la que morirán millones de personas y terminará con la aparición de Cristo en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si usted le pregunta, ve, ¿qué es eso de la batalla de Armagedón? Bueno, es una batalla que se va a librar probablemente al final del gobierno del anticristo, en un valle al norte de Jerusalén que se conoce como el Valle de Megiddo. También más adelante vamos a mirar qué otros nombres se le da. Y allí se reunirán varias potencias para pelear. Ya les diremos más adelante cuál podría ser las principales causas por las cuales esa batalla podría llegar a suceder. Y en esa situación, millones de personas, vamos a mirar ahora más adelante cuánta gente promedio, de acuerdo a la población mundial, podría morir durante esa batalla. Ahora, aclarando entonces eso, la pregunta sería, ¿quiénes serían los países o cuáles serían los países que quiénes se verían involucrados en esa batalla? Sería interesante porque de esa manera entonces nosotros vamos como ubicando el rompecabezas. La bestia, que es el anticristo, va a desatar una época de terror, de muerte y de dolor en el mundo, pero especialmente para el pueblo judío. Yo a veces miro esta pandemia como una especie de, y yo prediqué por ahí un sermón explicándole a la iglesia que cuando Dios fue a sacar a Israel de la tierra de Egipto, Dios ordenó una especie de cuarentena que duró una noche. Esa noche se dice que el ángel de la muerte pasaría para matar a todos los primogénitos de Egipto, desde las bestias hasta los seres humanos. Y a los judíos se les dio la orden de que sacrificaran un pequeño cordero del lechero de dos añitos máximo, tierno, ¿verdad? Y que se ofreciera para el Señor. Y la carne se tenía que soazar, es decir, asar al fuego lento, y así como medio crudo, con hierbas amargas,
tenían que comérselo los israelitas. Y la sangre del cordero tenían que untar los dinteles de las puertas y los dinteles de las ventanas. De modo que cuando la muerte, así literalmente dice pasar, el ángel de la muerte, vería la sangre y seguiría derecho. Aquella noche hubo mortandad en Egipto, pero en las casas de los israelitas hubo vida. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero estaba sobre las puertas y sobre los dinteles de las ventanas. Esa cuarentena de una noche libró a Israel y al día siguiente salieron rumbo a la tierra prometida. Y yo he tomado esta pandemia como aparentemente eso, como si Dios nos hubiera dicho, bueno, pueblo, es necesario que tengan una cuarentena durante un periodo de tiempo breve. Noten ustedes que han venido abriendo todo, hasta los moteles ya los abrieron y las iglesias todavía continuamos cerradas. Entonces, parece ser, y si usted ojalá lo mirara de esa perspectiva, yo no puedo decir exactamente qué va a pasar, pero sí creo, o sea, estoy como percibiendo eso, que después, hermano, de esto el tiempo se nos va a ir a nosotros volando, porque nuestra redención está cerca. Ese periodo que el anticristo va a desatar de gran tribulación, digamos que de alguna manera va a atraer los juicios de Dios. La Biblia habla de las copas de ira y de las trompetas del juicio. Todo eso será desatado durante esos días. El anticristo va a asesinar a los 2 testigos que predicarán por 3 años y medio, vestidos de unas ropas de silicio, que eran las ropas que se colocaban la gente que estaban en duelo, que estaban en tristeza, que estaban en angustia. De modo que ese periodo, hermanos, una vez que el anticristo asuma el poder, amén, algunos están esperando que sean 7 años, y bueno, la mayoría de los escatólogos hablan de 7 años del gobierno del anticristo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, en todas sus partes, cuando nos habla del anticristo, nos habla solo de 3 años y medio. Es decir, que es probable que no sean 7 años, sino 3 años y medio. Es importante tener en cuenta eso. 1260 días o 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo o 3 años y medio. Léase el libro de Apocalipsis y por todo el Apocalipsis la Biblia dice que a la bestia se le da poder para actuar solo 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y en ese periodo de tiempo va a volcar al mundo a un frenesí colectivo, donde lo de los sellos probablemente se va a cumplir. El mismo personaje va a ir cambiando de máscara, pero cada vez más cruel, pasando de una pacificidad hasta ser también identificado con la muerte. Es muy importante tener en cuenta estos detalles que les acabo de mencionar. De modo que entonces el primer personaje o los primeros que estarán involucrados en la batalla de Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, versos 14 al 16, serán una trinidad. Ay, Dios mío, bendito. Qué pena, pero es una trinidad. Me disculpan allí los que crean otra cosa, pero tengo que informarles tal como lo dice la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versos 14 al 16. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así de sencillo. Es decir, que habrá dos trinidades diabólicas durante esos días. La primera son 3 personajes: la bestia, el falso profeta y el dragón. Y luego, para poder influir en los líderes de la tierra, 3 demonios van a salir por toda la tierra convenciendo a los potentados para que se vayan a una guerra. Es decir, que parece ser que cada vez que hay guerras como estas, hay demonios involucrados motivando a los líderes políticos del mundo a ese tipo de cosas. Terrible.
De modo que estos demonios, estos tres, serán los que van a convencer a los gobernantes para incendiar o encender o llevar a cabo mejor esa guerra termonuclear. Vamos a mirar entonces ahora cuál sería el segundo involucrado. El segundo involucrado en esa batalla sería el mismo anticristo, como lo hemos venido mencionando. Porque el anticristo es el segundo protagonista de esta batalla, porque parece ser que él va a liderar una confederación de 10 potencias, tal vez europeas, ¿verdad? Porque la Biblia en Daniel 2 y Apocalipsis 17 nos habla probablemente del resurgimiento del Imperio Romano de Occidente, es decir, que lo que antiguamente se conocía como el Imperio Romano, que abarca lo que era Irlanda, Egipto, Turquía, Irán, Irak, Italia y todos esos países, es probable que se, digamos, reviva como un todo. Por eso la Unión Europea es una débil figura de esa realidad que probablemente durante estos meses, posiblemente, o años subsiguientes, van a conformar una federación de 10 potencias, y a la cabeza de ellos irá el anticristo para poder ir exactamente a esa tremenda batalla. Eso será una situación bien complicada, amén, para la que el mundo mismo no está preparado. Ahora, ¿quiénes más van a continuar en esa, o quiénes más van a ser parte de esa batalla de Armagedón? Bueno, entonces en este caso el tercer elemento será la Federación Rusa. La Federación Rusa, conocida en la Biblia en Ezequiel capítulo 38 y 39 como el Rey del Norte. Cuando se traza en un mapa mundi una línea recta desde Israel hacia el norte, Rusia es el país que queda exactamente en esa dirección. Y se cree que Rusia va a tener una serie de aliados y desde el norte se va a dirigir hacia Palestina, hacia Israel, ¿verdad? Probablemente, dicen algunos, por las riquezas petrolíferas que se encuentran en esa tierra. Pero lo que dice la Biblia es que Rusia vendrá con varios aliados. Si usted lee aquí, va a encontrar a Persia, por ejemplo. ¿Quién es Persia? Todos los expertos en las líneas genealógicas, algunos geógrafos bíblicos, han ubicado la línea del tiempo geográficamente y han indicado que Persia actual es Persia antigua es exactamente la Irán de hoy. Es decir, cuando usted oye hablar del país de Irán, exactamente es el antiguo Persia. Parece ser entonces que Irán será uno de los aliados de Rusia para, por el norte, probablemente atacar a Israel. Luego se nos habla de Cus, ¿verdad? Aquí sería el segundo aliado de Rusia, se llama Cus. Otra vez, si hacemos la línea en el tiempo, ubicamos geográficamente y la genealogía, nos vamos a dar cuenta que Cus representa a Etiopía. Y Etiopía pues podemos hablar de una confederación o una coalición de países africanos que en el libro de Daniel capítulo 11 versos 36 al 45 se le llama el rey del norte, el rey del sur. Y es bueno que nos ubiquemos, rey del norte, Rusia y sus aliados. Pero también habla de Cus, y es probable que Cus sea una federación o una coalición de países africanos, también conocidos como el rey del sur. Pero también se nos habla de Fut. Miren ustedes, estos son los aliados. Si usted quiere, léase Ezequiel 38 y 39, ahora terminada la conferencia, y usted va a encontrar todos estos nombrecitos. Fut, haciendo el mismo análisis exegético, vamos a encontrar que es la coalición de algunos países árabes del norte de África, Libia, Argelia, Tunisia, Marruecos, entre otros. De modo que estamos hablando de continente africano, continente europeo. Y escúcheme, porque hay algo más. En el texto de Ezequiel capítulo 38 se habla de Gomer y sus tropas. Haciendo el mismo análisis que le hemos hecho a los demás, según algunos expertos, Gomer quedaba exactamente en lo que actualmente se conoce como Alemania. Y Alemania es una de las grandes potencias
nucleares del mundo, militar y económica. Entonces imagínense que se habla especialmente de Alemania, y Alemania ya tiene un antecedente. Recuerde usted que la Segunda Guerra Mundial empezó por Alemania. Y no solamente eso, sino que 6 millones de judíos fueron masacrados en Alemania. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta estos actores de la batalla de Armagedón. Pero finalmente el texto en Ezequiel 38 nos va a hablar de muchos pueblos que irían con Rusia. Es decir, habrán una cantidad de aliados que se unirán al propósito de acabar con Israel. Es interesante saber que Rusia, recuerda que Rusia perteneció o creó lo que antiguamente se conoció como el Imperio Soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero desde el año 91, con la caída del muro de Berlín y con un documento político filosófico que sacó el gran líder Gorbachev, que era el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, él desintegró el Imperio Soviético, ¿verdad? Y se creó lo que llamó la Comunidad de Estados Independientes, quedando Rusia como un país, y alguno que otro región quedaron anexos a ellos, pero usted seguramente ha oído hablar de varias guerritas que han habido, por ejemplo, entre Rusia, Chechenia y otros pueblos que se han independizado de Rusia. Probablemente todos estos volverán a ser parte de esa federación, porque Rusia anda buscando el protagonismo. Ahorita mismo con la cuestión de la vacuna, usted vio que cuando China y la Gran Bretaña anunciaron que ya tenían la vacuna y que probablemente iban a empezar a partir de este mes de agosto o septiembre a hacer las pruebas, inmediatamente salió Rusia diciendo que ya la tenían, que ya la habían probado, y ellos fueron los primeros que patentaron una vacuna, porque ellos anhelan volver a ser el gran imperio que fueron en tiempos atrás. Muchos de los rusos hoy son románticos, melancólicos, viven con un rencor por su presente y pesimistas acerca de su futuro. Por eso ellos buscaron un líder como el que tienen actualmente, que sea fuerte, que no se deje amedrentar y que logre erigir otra vez a Rusia como un país comunista, como el líder autoritario en el mundo entero. De modo que es interesante conocer todo este tipo de cosas de los que serán protagonistas de la batalla de Armagedón. Pero también hay otro actor. La Biblia le llama los reyes del Oriente. Los reyes del Oriente, que será una confederación de países asiáticos liderados por China, India y probablemente Japón. Estamos hablando de 3 potencias nucleares y después de ellos muchos otros pueblos asiáticos. Porque es importante que conozcamos que en esa batalla que va a ser inspirada por demonios, parece que ningún eje en el mundo se va a quedar por fuera o representada sin representación en esa batalla. La batalla de Armagedón va a ser una cosa tan espantosa que la tercera parte de la humanidad probablemente salga afectada y muerta con esta situación. Es más, le voy a mostrar algo. Si ustedes están observando aquí el mapa de Asia, estos serían los países asiáticos. Pero, escúcheme bien, escúcheme esto. China, India, Japón y otros países asiáticos actualmente representan alrededor del 60,4% de la población global. Y solo China y la India tienen 2.700 millones de personas. Eso equivale como al 37% de la población entre China y la India, con los países más poblados del mundo. La China tiene alrededor de 1.400 millones y la India tiene 1.300 millones de habitantes. Ahora, permítame, yo le hago la puntualización. Hay 7.700 millones de habitantes en el mundo a hoy. 7.700 millones. Si hacemos las cuentas, la regla de 3, nos vamos a dar cuenta entonces que los países asiáticos conforman, miren, el 60%. Todo esto que usted ve aquí, pues, lila o qué, moradito, son los países asiáticos. Es decir, que más
más de la mitad del mundo, 60% de la población del mundo lo tienen estos países asiáticos. África tiene el 14,8%. América, o sea, nosotros, el continente americano, solo el 13,6%. Europa tiene el 10,8% y Oceanía tiene el 0,5%. De modo que esta es la población de los países asiáticos que también serán protagonistas en la batalla de Armagedón. De hecho, la China es el único país del mundo que tiene 200 millones de soldados listos para la guerra. ¿No le suena a usted familiar esa cifra? El libro de Apocalipsis, cuando habla de los reyes del oriente que secarán el río Éufrates para poder llegar hasta allá, dice Juan, y yo oí su número, 200 millones de jinetes, es decir, de soldados preparados para la batalla. Hermanos, es impresionante lo que les estoy diciendo. Indica entonces, según algunos expertos, que si tenemos 2.700 millones de habitantes, tenemos 7.700 millones de habitantes y la tercera parte de la humanidad va a morir, eso equivaldría más o menos a 1.666 millones de personas. ¿Quién más sería o qué otro sería protagonista de la batalla? Léanlo por favor acá en azul. El Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo? ¿El Señor también? Claro, el Señor también. ¿Por qué el Señor? Porque al final de la gran batalla, el mismo Señor Jesucristo, el que se fue en el capítulo 1 de Hechos y que todos lo veían mientras iba, y que aquellos dos personajes dijeron, ese que se fue así mismo vendrá, ese día, finalizando la gran batalla, el Señor aparecerá en las nubes, viniendo para poner fin a esta conflagración, castigar a la bestia, es decir, al anticristo, al falso profeta, a los ejércitos armagedónicos y haciendo que los judíos se conviertan a él mediante gran arrepentimiento. Porque exactamente cuando estén en lo vivo de la batalla y que aparezca el Señor, los judíos tendrán respiro, Israel tendrá respiro y se darán cuenta que aquel personaje que ha llegado a poner fin a la batalla es exactamente el Mesías que hace 2000 años atrás ellos crucificaron y ahora ha venido para darles liberación en medio de esa terrible batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿dónde entonces se va a librar? Esa es la otra pregunta. La batalla de Armagedón. ¿En qué lugar de este planeta se va a librar dicha batalla? Pues bien, ahí ustedes lo están mirando. Estamos hablando que ellos irán hasta la ciudad de Jerusalén. Amén. Recuerde, Valle de Meguido, ¿verdad? Valle de Meguido. Eso será tan tremendo que pondrá final, la batalla de Armagedón le pondrá final a la gran tribulación. Amén. Le va a poner final a la batalla, a la gran tribulación. Y el lugar escogido será la ciudad de Jerusalén en las afueras. Zacarías capítulo 12, versos 1 al 3 dice que Jerusalén será piedra de tropiezo, que hará mover a las naciones, imagínese usted, y las naciones irán contra Jerusalén. Y cuando estén en eso, en lo más vivo del asedio, habrá unas señales acerca de la venida del Señor, gloria a Dios. Ahí ustedes podrán mirar, habrá unas señales de la venida del Señor que harán que los ejércitos armagedónicos y el anticristo retrocedan hasta el valle de Meguido, valle de Josafat, valle de la decisión o valle de Armagedón. Con todos esos títulos se le conoce a ese lugar en la Biblia: valle de Meguido, valle de Josafat, valle de la decisión o simplemente Armagedón, valle de Armagedón. Dicen que Napoleón, cuando tuvo la oportunidad de ir a Israel y estuvo en el valle de Armagedón, dicen que Napoleón dijo: este es el mayor campo de batalla en el mundo. Está bueno
para una batalla. Así que les invito a que ustedes, es importante que ustedes tengan en cuenta estos versículos, el libro de Joel capítulo 3, verso 2, Jueces capítulo 5, verso 16 y Apocalipsis 16, 16. Allí aparecen los nombres que les acabo de dar. Amén. De modo que el Armagedón, estimados hermanos, Armagedón es un monte al norte de Palestina, sumado a un gran valle, amén, que se dirige exactamente hacia el oriente. Y allí Dios ya ha librado varias batallas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero exactamente el lugar tal y como lo conocemos hoy, o como lo conocen los que están, es muy pequeño todavía. Es probable que con la venida del Señor, al poner sus pies sobre el monte de los olivos, según lo dice la palabra, el monte se va a partir en dos para unir el valle de Armagedón con otro valle que se va a abrir al romperse el monte, para poder ampliarlo de modo que quepan todos los ejércitos armagedónicos. Y ese día marcará un hito en la historia por las dimensiones bélicas al usarse, escúcheme bien, todas las armas que los ejércitos del mundo en este momento no han querido usar todavía. La mortandad y la carnicería será algo terrible, sin precedentes. Aquel lugar es exactamente, mis hermanos, va a ser el testigo de la batalla más grande de toda la historia de la humanidad. Increíble. Ahora la pregunta que podemos continuar es, ¿cuáles son las posibles causas para que haya una guerra, una batalla, ¿verdad?, del Armagedón? ¿Cuáles serían esas posibles causas? Bueno, yo les he recogido algunas. La primera de ellas probablemente sea el problema de las armas nucleares. Eso es un problema hoy. Y es un problema porque usted ha notado que han hecho acuerdos de desarmes nucleares, pero parece que ninguno ha cumplido eso. Rusia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, y no recuerdo cuáles otras dos, hermanos, tienen inundado el mundo con armas nucleares. Escúcheme bien, con armas nucleares. Y voy a compartirles a ustedes. Mire, escúcheme bien. Dicen los expertos, que entre Rusia y Estados Unidos, solitos ellos dos, tienen 30,000 armas nucleares. Estamos hablando de cohetes nucleares, estamos hablando de ojivas nucleares, estamos hablando de maletines nucleares, etcétera, etcétera. 30,000 armas entre Estados Unidos y Rusia. Francia tiene 450 armas nucleares. China tiene entre 200 y 400 armas nucleares. El Reino Unido tiene alrededor de 200 armas nucleares. Y también Israel, que es una potencia nuclear. Se cree que Israel tenga entre 75 y 200 ojivas nucleares. Sin contar que la India ya es potencia nuclear. Pakistán, Irán y otros países han estado trabajando para crear sus armas nucleares. Frente a eso, hermano, el mundo está sobre un campo minado. Y es probable que el interés por usar sus armas los pueda llevar también, una de las posibles causas, a esa batalla. Pero escuche esto, algo más. Usted recuerda, el único país del mundo que ha usado un arma nuclear hasta hoy es Estados Unidos. Y el único país del mundo que ha recibido, un ataque con arma nuclear ha sido Japón. 2 ciudades japonesas recibieron cada una bomba nuclear, Hiroshima y Nagasaki. Esa foto que usted ha visto del famoso hongo es una foto que alguien tomó cuando tiraron sobre Hiroshima o Nagasaki la bomba. Fue tan poderosa que 100,000 personas instantáneamente quedaron pulverizadas a causa de la onda explosiva, y centenares de personas, miles de personas, hermanos, quedaron quemadas, sin un ojo, sin un brazo, por la radiación y la onda misma explosiva. 100,000 personas murieron
calcinadas, así, pulverizadas, cuando cayeron esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los expertos dicen que cada bomba que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos bombitas, cada una fueron de 15 kilotoneladas. Pero resulta que los Estados Unidos, Rusia, Japón, Francia y todos estos países trabajaron y tienen hoy, escúcheme, esas 30.000 armas nucleares. Entre ellas tienen bombas de 200 kilotoneladas. Es decir, 185 veces más poderosas que las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y a Estados Unidos, probablemente Rusia, ya anunciaron que tienen la mamá de todas las bombas nucleares. Una bomba de 1 megatonelada, es decir, 1.000.000 de veces más poderosa que la que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki. Que Dios nos saque a nosotros de aquí antes de que se utilice todo ese armamento nuclear en el mundo. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. En segundo lugar, otra segunda posible causa para la batalla es el cambio climático. No sé si usted ha oído hablar que todo el mundo habla hoy del cambio climático, del recalentamiento global, de la pérdida de la capa de ozono, del deshielo de los polos y todo lo que usted ha oído hablar. Se han hecho acuerdos entre las potencias, pero ellos mismos las quebrantan. Los países más contaminantes del mundo son los primeros que las quebrantan. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más contaminante. Y sin embargo, es el que ha salido de esos acuerdos globales que ellos mismos han hecho. Entonces, es probable que esto lleve también a una crisis a las naciones y se enfrenten. Porque es que el cambio climático está acabando con las posibilidades de la vida de la gente en la Tierra. Si la capa de ozono se sigue rompiendo, se sigue dañando, hermanos, los rayos ultravioletas del sol van a ingresar mucho más tangente sobre la Tierra y esto aquí se va a convertir en desiertos. De hecho, los científicos dicen que es probable que el sol dentro de sí mismo ha aumentado 2 grados su calor. Dios mío, interesante. Una posible tercera causa se centra en la creación de programas, hablemos de la inteligencia artificial. De hecho, usted ha visto que entre más días más ponen películas de computadoras que le ganan al cerebro humano, de estos, ¿cómo llamamos? De estos robots que lavaplatos, que hacen mandado para exactamente las batallas o las guerras o cuando hay terremotos, utilizan perros que son robots para que nadie corra riesgo, para ir a verificar si hay posibilidades de vida. Entonces, frente a todo este tipo de cosas, esto también, la inteligencia artificial es una guerra actual, ¿sí? Por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de las máquinas que piensan como seres humanos. Han hecho entrevistas, yo no sé si usted ha visto por ahí, entrevistas a algunos robots, hermanos, con una capacidad de análisis. Yo no entiendo cómo esas redes que le han creado parecen realmente redes neuronales para el pensamiento, para procesos cognitivos. O sea, es una cosa impresionante. Y eso puede llevar al mundo abocado a enfrentarse en una batalla por el dominio de este tipo de inteligencia artificial. Ya no ha llegado todavía al mundo completo. Solo algunos países desarrollados apenas están haciendo las pruebas el Internet 5G o quinta generación, y sin embargo usted ve que ha habido una guerra comercial entre Estados Unidos y China precisamente por ese dominio, ¿sí? Y ahora pues todo el mundo habla del 5G y que no sé qué. Todo esto se está encaminando probablemente a ser una posible causa para la batalla. Tenemos también entonces la biotecnología y las pandemias, ¿sí? Cuando hablamos de biotecnología, estamos hablando del uso de las células vivas para la producción y la optimización de medicamentos, alimentos y otros productos de utilidad para el ser humano. Son cosas reales, esto no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Y hay un desenfreno entre las potencias por quién produce más, ¿sí?
porque el que tome el mercado será la potencia. Pero súmele usted también a eso que las pandemias, que ahora ya el término para nosotros, ahora sí cobró sentido para nosotros. Hayamos oído hablar de pandemia, en el 2002 por allá hubo una pandemia con el H1N1, pero a Colombia sí vino, hizo unas cositas, pero no hubo encierro, ni cuarentena, ni confinamiento, ni nada. Para nosotros no tuvo sentido, mientras que en otros países sí. Entonces hoy ya sabemos lo que es una pandemia. Por ahí en la internet andan circulando unas informaciones que son totalmente falsas, que cada 100 años ha habido una pandemia y colocan fechas y toda la cosa, y no es verdad. No es verdad, es necesario que usted lo sepa. Esa información es falsa porque tiene anacronismos, es decir, no coinciden con los años, ¿verdad? Pero sí es verdad que han habido pandemias, no 10 como han dicho tampoco, muchas otras pandemias, ¿verdad? Y fuera de eso, las grandes epidemias que se han presentado en el mundo por virus o por bacterias en todo el globo terráqueo. Entonces, estas 4 áreas podrían también ser causas. Ya sabemos que la principal es Israel, pero podrían ser causas que llevarían a las potencias a esa posible batalla de Armagedón. ¿Cuáles serían entonces ahora las consecuencias de esa batalla? ¿Cuáles podrían ser? Vamos a mirar algunas que podrían ayudarnos a entenderlo, ¿sí? Porque recuerden ustedes que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, que termina con las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, no solamente la mortandad, la Segunda Guerra Mundial dejó alrededor de 50 millones de muertos, fuera de la gente desaparecida entre los civiles, fuera de la gente que quedó mutilada, huérfanos, viudos, ¿verdad? Y las consecuencias siempre llegan. El hambre, la peste, todo este tipo de cosas son consecuencias de las guerras. Entonces los reyes del Oriente, China, India, Japón y todos estos otros países asiáticos llevarán más de 200 millones de soldados para esa batalla. Eso será una cosa terrible. Ya les dije que ellos tendrán que secar el río Éufrates para poder hacer la vía por la cual pueden acortar el camino para llegar allá. Entonces vamos a mirar algunas de esas posibles consecuencias. Lo primero, hablemos de señales naturales y sobrenaturales. ¿Qué es eso? La Biblia enseña que cuando estén reunidos para la batalla, o cuando estén en la batalla misma, sucederá algo extraño. No sé hasta qué hora tenemos, hermano Carlitos. Muy interesante, mi pastor, ¿no? Hágale con confianza. De hecho, saludo a todos los que están ahí conectados en Facebook. Ha subido a sintonía en Facebook también. Más de 45 dispositivos en Facebook también están observando esta enseñanza, mi pastor. Tranquilo. Amén. Muchas gracias. La Biblia habla, por ejemplo, aquí yo coloco señales naturales, sobrenaturales. Porque la Biblia dice que cuando ellos estén en lo vivo de la batalla, algo extraño va a pasar. Habrán unas señales de la aparición de Cristo que hará que los ejércitos armagedónicos tengan gran temor. Mateo 24:30. Vamos a ver si de pronto podemos leerlo por aquí, si me permite. Mateo capítulo 24 y el versículo 30. Lastimosamente, pues siempre el tiempo es muy limitado. Pero bueno, gracias, hermano Carlos. Tampoco quiero cansarlos mucho porque es mejor dejar con hambre a que queden pues tan llenos, ¿no? 24:30 Mateo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso indica que habrá temor en los ejércitos armagedónicos cuando empiecen a ver esas señales de la venida de Cristo. Parece ser, escúcheme bien, que lo primero va a ser un eclipse total de sol. Probablemente. Y usted dice: pastor, ¿usted dónde está sacando eso? Ya les voy a mostrar. Vaya abriendo mientras tanto la Biblia en Zacarías capítulo 14, verso 6 y verso 7. Vaya abriéndola. Y mientras yo le explico algo. Estamos mirando, y yo le decía, nadie tiene la última palabra, pero estamos mirando las posibilidades. Es probable que ocurra un eclipse total de sol como la primera señal de la venida del Hijo del Hombre, o probablemente el humo de las armas balísticas oscurecerán ese día. Yo lo que creo es que puede ser una señal natural, sobrenatural.
Natural porque es un fenómeno natural, pero no producido. Es más, ¿cómo llaman? Los astrónomos, que son los que vaticinan o predicen este tipo de eventos naturales, se quedarán aterrados porque no podrán, no va a aparecer en los radares, en los satélites, porque será una cosa producida directamente por el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 14, versos 6 y 7. Se lo voy a leer. Zacarías, capítulo 14. Yo estoy aquí buscando también los textos bíblicos. Capítulo 14, versos 6 y 7. De pronto otro versículo voy a pedirle ahora al hermano Elías, baja adelantico los próximos para que me ayude a leerlos. Dice así: y acontecerá que en ese día, no habrá luz clara ni oscura. O sea que es un día raro. Si no hay luz ni clara ni oscura, puede ser un eclipse. Si no hay luz clara ni oscura, puede ser el humo de las armas balísticas que se hayan usado, que oscurezcan el día. ¿Sí? Pero mire lo que dice el verso 7. Por eso digo que es sobrenatural. Porque será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero hay una advertencia: al caer la tarde habrá luz. Interesante. Esas van a ser la señal, la principal señal que los ejércitos armagedónicos y el anticristo, cuando ellos vean que se oscurezca, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Un día conocido solo por Dios. Es decir, que la última palabra, si es eclipse, si es esto, aquello, la tiene Dios. Pero tiene que ser algo sobrenatural, utilizando las fuerzas de la naturaleza, porque Dios actúa así. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, continuando entonces con esta línea, en el punto número 2, ustedes encuentran que habla de la batalla misma, ¿verdad? Habla de la batalla misma. Esta será otra señal bien tremenda de las consecuencias que van a sufrir los seres humanos y los que vayan a la batalla, porque en medio de esa oscurana se va a librar la batalla. La Biblia dice que será literalmente una carnicería humana. La Primera Guerra Mundial con esos 42 millones de muertos entre civiles y militares, y la Segunda Guerra Mundial con sus, dicen algunos expertos, entre 45 y 70 millones de muertos, más los 34 millones de heridos y mutilados, no serán comparables con lo que sucederá en la batalla de Armagedón. Por eso la batalla misma en sí va a ser consecuencia, porque es probable que algunas o muchas de las armas nucleares que tienen guardadas en reservas las potencias mundiales serán usadas durante esa batalla. El profeta Zacarías nos presenta una plaga. Amén. Vamos a leer Zacarías 14:12, hermano Carlitos. Zacarías capítulo 14, verso 12. Zacarías nos va a hablar de una plaga con la que Dios va a herir a los ejércitos armagedónicos durante esa batalla. Léame, por favor. Zacarías 14:12. Dice así: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Sabe qué dicen los científicos? Hay muchos científicos que son lectores de la Biblia y son teólogos también. Ellos han comparado esa plaga que dice allí con los efectos de una bomba de hidrógeno. La bomba atómica, descrita por el apóstol Pedro, cuando dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se quemarán y se fundirán y toda la cosa, esos son los efectos de bombas atómicas. Pero Zacarías nos está hablando de los efectos de una bomba de hidrógeno, una bomba química que al explotar, todos sus componentes químicos lo que hacen es que corrompen la materia, la materia orgánica, la corrompen, la pudren. Por eso dice que la lengua se deshace en la boca, los ojos se funden en las cuencas, la carne se cae a pedazos. Yo no sé, ustedes están muy muchachos, seguramente muchos de los que me están escuchando son jóvenes, pero seguramente ustedes nos dieron cuenta que en los años 80 hubo una guerra entre Irán e Irak. Imagínense, el ayatollah Khomeini, todavía lo recuerdo inmerizo cuando escucho de eso.
Pero entre estos dos países hubo una guerra y hermano, eso fue tan terrible que los de Irak, creo que fue los de Irak o los de Irán, no recuerdo cuál de los dos, utilizaron armas químicas contra sus propios hermanos árabes. De modo que cuando lanzaban, por ejemplo, un cohete, alguna cosa, iba con armas químicas que cuando estallaba quedaban en el ambiente y la gente entonces empezaba a tomar un color amarillento, verde amarillento, eso es una cosa rara, el color de la muerte, y empezaba la gente a convulsionar y la sangre le salía por los poros. Los estudios después demostraron que eran armas químicas, creo que fueron los de Irak contra los de Irán. Entonces, claro, y las potencias han trabajado eso. Estados Unidos, Rusia, seguramente tiene la bomba de hidrógeno, una bomba química completamente, que al estallar va a producir esos efectos que habla Zacarías. Es decir, que Dios va a utilizar lo mismo que ellos han creado para su propia para su propia destrucción como castigo. Tremendo, hermanos. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. El apóstol Pedro nos va a presentar un cuadro de destrucción que probablemente ocurra durante esos días. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12, hermano Carlos. Bueno, amén. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ok, miren ustedes que la descripción que hace el apóstol Pedro es casi idéntica a la que aparece en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dice que vio los cielos enrollarse como un libro, y son los efectos del estallido de una bomba atómica. Por eso dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Es decir, que probablemente los cohetes o estos aviones ahora, portaaviones, que llevan, los aviones, perdón, de guerra, que llevan sus bombas, ¿cómo será el rugir en ese ambiente de guerra? Y ojo, ¿no? Porque desde los años 90 se han venido preparando en Oriente Medio para eso. La guerra del Golfo Pérsico, la guerra contra Irak, ¿verdad? La guerra contra, ¿cómo llamaba el otro país? No recuerdo. Todo eso ha venido preparando el escenario. De modo, hermanos, que la cosa está seria. La atmósfera, al parecer, se encenderá con bolas de fuego. Cuando estallen estas bombas atómicas, habrá una tremenda explosión que generará marejadas de fuego, que al contacto con el aire va a producir explosiones por toda parte y vientos huracanados de fuego, destruyendo todo a su paso, como lo dice el apóstol San Pedro. Será una cosa terrible. Ahora bien, estamos entonces hablando de las posibles causas de la batalla de Armagedón. Miren ustedes acá en la diapositiva, estamos hablando de la tercera posible consecuencia. Ahí habla de mortandad. El texto de Zacarías capítulo 14, verso 6 que leyó el hermano Carlos dice, y sucederá que al caer la tarde habrá luz. Parece ser que en medio de la oscurana estarán tan confundidos los ejércitos armagedónicos que se matarán entre ellos mismos. Mientras dure el eclipse o la oscurana o lo que sea, se van a matar entre ellos mismos. La Biblia dice que cada uno trabará de la mano de su compañero. Pero cuando llegue la luz en las horas de la tarde, Apocalipsis 19 y 17 al 18 nos va a hablar de los muertos que estarán por todas partes. Estamos hablando de 1.666 millones de personas probablemente que morirán durante esa batalla. Recuerden que una batalla puede durar meses o días. Eso es lo que la Biblia llama en Apocalipsis 9, versos 15 al 18, la gran cena de Dios. Será tal la magnitud de muertos que la Biblia dice que las bestias del campo y las aves de carroña se darán su banquete porque no habrá forma de enterrar tantos muertos. Usted recuerda que en Italia, en España
y en Estados Unidos durante los primeros 2 meses de pandemia, 3 meses, no se daban abasto, lo mismo que en Ecuador, para enterrar los muertos. Usted vio que a veces había muertos en las calles, en las casas. Eso es verdad. En Estados Unidos tuvieron que contratar tractomulas, ¿ah? Donde iban y recogían y ahí iban metiendo los cadáveres y luego fosas comunes, porque hermano, el sistema de salud colapsó. Bueno, nosotros llevamos 5 meses en cuarentena y hombre, en parte gracias a Dios. Esto ha sido muy trágico, muy doloroso, muy triste porque no estamos acostumbrados a eso, a que nos coarten nuestra libertad. Pero en gran parte eso ha ayudado para que el sistema de salud no colapse en Colombia, donde a nosotros, digamos, no tengamos este tipo de normas de prevención. Hermano, esto sería una cosa del caos totalmente. Si estos países desarrollados, imagínense ustedes, les tocaba que colocar así y en masa tirarlos, porque también los crematorios no daban abasto. Imagínense en un país como Colombia, tercermundista, donde no se toman estas medidas y que como nosotros los colombianos, pues también no, mucha gente no le creen más a las teorías conspiracionistas, que es que no sé qué, que bueno, una cantidad de cosas, y no tomaron medidas. Entonces el virus va andando. Hermanos, creamos o no creamos, el virus está allí y sigue matando gente. Que claro, que proporcionalmente con otras cosas mata menos, pero el problema es que cuando mata en masa, entonces cae el sistema, se colapsa el sistema de salud, y ahí es donde está el problema. Gracias a Dios, hasta ahora vamos allí y esperamos y confiamos en Dios que pronto podamos pasar de esto y nos podamos volver a reunir. Pero imagínense que si eso ha pasado nada más con esta pandemia, ¿cómo será con una guerra? Cuando 1.666 millones de personas probablemente mueran como consecuencia de este tipo de cosas. Ustedes, los científicos, están asombrados, por ejemplo, con la multiplicación de los buitres en el Oriente Medio, ¿sí? Porque estas aves normalmente incuban solo un huevo, pero desde los años 80 están haciéndolo con 2 o 3 huevos. O sea, ¿cómo es posible que se haya alterado la genética de estos animales para multiplicarse tan rápido? Bueno, probablemente se están preparando para esa cena que se van a dar, ese festín. De modo que la Biblia afirma que serán tantos los muertos de todas las formas que la sangre, escúcheme bien, la sangre de los muertos correrá como un río, más o menos por 1.600 estadios. Esto equivale a unos 300 kilómetros, como de aquí a Medellín. Yo no sé cuánto es de aquí a Medellín, creo que son como 300 kilómetros. Imagínense que dice que serán 300 kilómetros como un río de sangre que correrá. Y ese río tendrá una profundidad alrededor de 1.10 centímetros de profundidad. El texto en Apocalipsis 14:20 habla de que será hasta el freno de los caballos. Y un caballo sano, parado, mide desde aquí donde está el freno hasta donde pone el casco de su pie, alrededor de 1,10 centímetros. Así será la profundidad, según Apocalipsis capítulo 14, verso 20. Vamos a ir redondeando porque el tiempo obviamente es cruel. Pero ¿cómo les parece que frente a todo este tipo de cosas, miren ustedes que hemos hablado de la batalla como un todo, pero muy poca referencia hemos hecho a Israel? Los israelitas, una vez que empiece la gran tribulación, estarán, perdónenme la expresión, apretados, asediados por todas partes, con el terror en sus vidas, con la esperanza deshecha, con el solo pensamiento que serán aniquilados, recordando la masacre de Hitler con esos 6 millones, el holocausto de los 6 millones de judíos que murieron. Ellos recordarán eso y se darán cuenta, pensarán que no hay esperanza para ellos, después de haber padecido la gran persecución, la gran tribulación, la persecución más espantosa de su historia. Muchos muertos y angustiados y resistiendo hasta no más poder por el asedio de los aliados armagedónicos. Ellos estarán escondidos por allá y los soldados luchando unos con otros contra todos los que vayan contra Jerusalén. Pero cuando ellos vean todos estos fenómenos, igual que todos los demás, estarán asustados. Pero pronto, cuando cae la luz, se observará a Jesús, amén, sobre ese monte de los olivos. Y allí ocurrirá una serie de fenómenos, a lo menos 7 cosas
pasarán con Israel. Número uno, verán a su Mesías, al que fue crucificado hace tantos siglos y que nunca lo habían reconocido como su Mesías. Ese día, cuando lo vean, se acordarán de estas enseñanzas que los evangélicos dimos, porque ellos no creen ni a los evangélicos, ni a los católicos, ni a nadie. Ellos todavía creen en su Torá y en algunos profetas, pero creen que el Mesías no ha venido. Pero ese día, cuando lo vean, se acordarán de estas enseñanzas que muchas veces dijimos, que el Cristo que había muerto en la cruz volvería glorioso por segunda vez. Lo segundo que va a ocurrir con los judíos es que cuando vean a su Mesías, va a ser no entiendo, pero Dios, como es tan poderoso, Él es capaz de hacer las cosas más allá de lo natural. No sé cuántos judíos estarán alrededor, pero alcanzarán a ver las heridas en sus manos, en su costado, en sus pies. Zacarías capítulo 12, versos 10 y capítulo 13, versos 6, dice que ellos preguntarán por sus heridas y Él les va a responder: estas son las heridas del amor, estas son las heridas del dolor, estas son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos, estas son las heridas de la redención, estas son las heridas que me hicieron hace 2000 años cuando vine, porque vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo tercero que va a ocurrir con Israel es que cuando ellos vean las heridas y Él entonces les comente cuál es la causa de esas heridas, entonces la Biblia dice que ellos tendrán un tremendo arrepentimiento colectivo. Dice que habrá un gran llanto desde un extremo hasta el otro, reconociendo que ellos fueron culpables y que habían crucificado al Señor de gloria, pero que ahora la inmensa misericordia de Dios les daba el honor de volverlo a ver glorioso como ellos lo esperaban un día. A su nombre sea la gloria. Ese arrepentimiento, mis hermanos, dice la Biblia que llorarán como quien llora cuando se le muere un primogénito. Eso será tan glorioso para ellos que no habrá precedentes en la historia. Otra cosa que ocurrirá con ellos es que ese arrepentimiento les abrirá también el entendimiento y ellos reconocerán que Jesucristo es el mismo Jehová su Dios. Y yo voy a invitar al hermano Carlito, por favor, léame Zacarías 14, verso 9. Zacarías capítulo 14 y el verso 9. Amén. Zacarías 14, 9 dice así. Sí, Señor. Y Jehová serás rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Imagínense ustedes, ¿cuál día? Ese día de la batalla. Israel conocerá que Jesús es el mismo Jehová. Lástima para los trinitarios que no quieran comprender hoy que Jesús es el mismo Jehová que se manifestó en carne y en su manifestación asumió el título de Hijo de Dios, pero que Él sigue siendo el Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El reconocer a Jesús como Jehová su Dios, según Zacarías capítulo 13, verso 1, hermano Carlos, les traerá un tremendo avivamiento a los israelitas. Oiga, un avivamiento, hermanos. Gloria a Dios. Zacarías 13, 1. Amén. Dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Otra cosa que ocurrirá es que serán tanto los muertos que los que no alcancen a ellos a enterrar, los que no se coman las aves, los mismos israelitas pagarán trabajadores para que ayuden a enterrar las bestias. Gloria a Dios. Y según Ezequiel 39, 12, durarán 7 meses enterrando muertos. Imaginen cómo era la cantidad. 7 meses enterrando muertos. Ezequiel 39, verso 12.
Dice así. Ezequiel 39:12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Amén. 7 meses enterrando muertos, imagínense ustedes. Pero también estarán preparándose porque sabrán que por fin ese trono que Dios les había prometido, ese reino por el cual Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todos estos hombres siempre soñaron con que el reino de Dios sobre Israel perdurara para siempre. Por fin ellos verán el reinado del Mesías. Ellos estarán preparándose para ese reinado y tratarán de borrar de la memoria todas las armas balísticas que hayan quedado sobre la superficie de la tierra. 7 años, escúcheme bien, 7 años que durarán quemando las armas que no hayan destruido en esa batalla. 7 años, Dios mío, mientras que Cristo está preparando todo para montar su reino. Ezequiel 39, verso 9. Amén. Ezequiel 39 dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Amén. Imagínense usted todo el cuadro profético. De modo, mis hermanos, que la batalla de Armagedón va a terminar con un tremendo avivamiento para Israel, tremenda liberación para ellos. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y la iglesia? No te preocupes. Recuerda que nosotros estamos esperando que el Señor nos saque de aquí antes de la gran tribulación. Y además, nosotros vendremos con Él, junto con Él en las nubes. Y nosotros lo acompañaremos, según Zacarías 14:5 que leyó el hermano. Y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Vendremos con Él y seremos testigos de la obra de Dios en favor de Israel. ¿Qué tan cerca está el Armagedón entonces, mis hermanos? Qué interesante, ya para ir terminando. Existe un reloj que se conoce como el reloj del fin del mundo. Y fue creado en el año 1947, después de dar fin a la Segunda Guerra Mundial. Los científicos, cada vez que nos encontramos en un peligro de guerra nuclear, toda esta comunidad científica atómica lo adelanta. Y hasta enero de este año estuvo en 120 segundos para lo que ellos llaman la medianoche del Armagedón. Escúcheme bien. Sin embargo, realmente ese reloj es una metáfora. Es un recordatorio de los peligros que debemos abordar si queremos sobrevivir en el planeta. Es decir, que ese reloj no es literal, sino un modelo que se ha establecido para adelantar o atrasarlo en caso de que nos veamos amenazados ante una posible guerra que pueda extinguir la humanidad. Qué interesante. Así que, mis hermanos, la verdad es que está muy cerca toda esta situación y necesitamos nosotros estar preparados porque nuestro Señor vendrá a la hora que no pensáis. Básicamente es el cuadro en el que enmarcamos la batalla de Armagedón. Así que muchas gracias por la invitación, hermano Carlos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén, hermano Carlos. Qué enseñanza tan completa, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Carlos. Vamos a ver si de pronto damos unas dos preguntitas para el hermano Carlos Valencia. Si alguien tiene una inquietud, bueno, yo quiero hacer una pregunta, hermano Carlos, y es de pronto qué papel tiene o tendrá la nación de Estados Unidos en la guerra de Armagedón. No sé si de pronto hay alguna pista, algo que nos hable un poco acerca del papel de Estados Unidos en la guerra de Armagedón, teniendo en cuenta que es una potencia también. Claro que sí. Recuerden que Estados Unidos siempre ha protegido a Israel. El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de aquella imagen de una señora, recuerda usted, que está de pie con la luna bajo sus pies y el sol le brilla, el rostro le brilla como el sol, que está en embarazo, va a dar a luz un hijo
hay un dragón que está esperando que el niño nazca para devorarlo y todo lo demás. Y dice que a ella se le dan las dos alas de la gran águila para volar hacia el desierto. Pero mientras ella va, el dragón le manda un río de agua y la tierra abre su boca y se traga todo el agua para salvarla. Y ahí hay una serie de figuras simbólicas, pero realmente esa mujer es Israel, ese niño que nace, amén. Parece ser que ahí hay un cuadro, una mezcla entre la historia del nacimiento de Jesús y lo que probablemente va a ocurrir durante los días del anticristo. Porque el dragón siempre es símbolo de Satanás, recuerde usted eso, mientras que esa mujer es símbolo de Israel. Las dos alas de la gran águila que se le dan, si usted hace el análisis, el símbolo por excelencia del escudo americano es el águila. Es decir, que parece que Estados Unidos es uno de los países o de los pocos países que va a ayudar a tratar de proteger a Israel durante esos días finales. Es probable, si el símbolo es correcto de la gran águila, es probable que Estados Unidos sea una de las pocas potencias que tratará de ayudar a Israel protegiéndola. Pero hay una situación compleja en este momento. La pandemia desnudó todo. Y si ustedes hacen el análisis, Estados Unidos perdió liderazgo en el mundo. Sigue siendo una potencia nuclear y sigue siendo una potencia militar. Pero en términos políticos, Estados Unidos quedó en pañales frente a esta crisis mundial, mientras que China, con todo y que la están demandando porque supuestamente ellos hicieron todo lo demás, pero China en este momento es el líder político en el mundo, en este momento. Económicamente también Estados Unidos bajó y China en este momento va en ascenso económico. Es más, lo que quiero decirles es que la gran potencia en este momento en el mundo es China. El perder Estados Unidos su liderazgo en el mundo implicaría una debilidad para Israel en caso de. O sea, para que usted vaya mirando cómo se van encuadrando las cosas. No sabemos cómo al terminar la pandemia se reorganice el eje político y geopolítico del mundo. Rusia se adelanta con su vacuna tratando de tomar el liderazgo, pero nadie le cree. Entonces, el papel de Estados Unidos, no solamente en la batalla de Armagedón, sino a lo largo de lo que resta, es siempre ir tratando de ayudar a Estados Unidos, a Israel, de protegerla. Pero no te puedo decir exactamente su papel porque no creo que esté muy claro en la Biblia. Tremendo. Y China es parte de los reyes del Oriente, ¿no? Que van a Por estar supuesto. de la Por nación supuesto. de Israel. Sí, señor. Ok, excelente, mi pastor. No sé si de pronto hay otra pregunta por allí. Si alguien puede habilitar el micrófono. Tengo una pregunta, una inquietud. Aprovechemos al hermano Carlos Valencia. Y también saludando a todos los que están ahí en Facebook. Más de 40 dispositivos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Una inquietud de pronto? Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor Carlos Valencia. Voy a ver si me doy a entender. Usted al comienzo de la enseñanza dijo que algunos escatólogos y algunos teólogos decían que duraría 7 años, ¿cierto? Y si eso fuera así, entonces, ¿en qué consistirían los primeros 3 años y medio? Bueno, lo que siempre se nos ha dicho es que los primeros 3 años y medio será un tratado de paz del anticristo con Israel, un periodo de 3 años y medio donde Israel vivirá confiado y en paz con no sé quién. Bueno, es lo que más o menos tradicionalmente se nos ha contado, fundamentados en la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Eso es lo que siempre hemos oído, lo que hemos enseñado. Pero cuando uno hace un estudio más cuidadoso del tema del anticristo, de la bestia, de toda esta gente, en el libro de Apocalipsis uno no encuentra en ninguna parte, o por lo menos yo, en mis últimos estudios, no encuentro que haya la posibilidad de 7 años para el anticristo. No lo encuentro. Los teólogos y escatólogos lo que hicieron fue que armaron una especie de rompecabezas. Está la semana 70 de Daniel, comillas, que supuestamente falta por cumplirse, ¿verdad? Eso es lo que creemos, lo que hemos entendido. Pero resulta que esa semana 70, 7 años, que están supuestamente por cumplirse, ¿dónde los encuadramos?
Entonces vamos haciendo todo un análisis y vamos hilando, y tomamos el libro de Apocalipsis capítulo 6 que nos habla de los sellos. Como vemos que un personaje sale en un caballo blanco, luego en un caballo rojo, luego en un caballo negro, después un caballo amarillo, entonces pensamos que el caballo blanco representa la paz y por lo tanto los primeros 3 años y medio serán de paz. Es un tratado que el anticristo hará con Israel. Hay 2 versículos que se utilizan. Daniel 9, a partir del verso 24, que dice, y por otra semana, verso 27, hará, dice, por otra semana confirmará el pacto. Entonces se cree que va a confirmar un pacto con Israel. Isaías nos va a hablar que será un pacto con el Seol, un pacto con la muerte. Entonces se ha ido armando un rompecabezas en el cual por más de 100 años hemos venido diciendo que son 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. Pero cuando tomamos el libro de Apocalipsis, que es el que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito para los cristianos, el de Daniel para Israel, que no quiere decir que lo saquemos, no, porque el Daniel tiene muchas cosas que a nosotros nos sirve en términos de la profecía para poder ubicar en tiempos y lugares. Pero el libro de Apocalipsis siempre nos recalca. Número 1, se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos por 42 meses. Y se le dio poder para actuar 42 meses. Y luego habla de un tiempos y la mitad de un tiempo, según los escatólogos, eso equivale a 3 años y medio. Luego dice que será por 1260 días su gobierno. Cuando uno toma el mes judío, que es de 30 días, y hace toda la operación matemática, 3 años y medio equivalen a 1600 días. Es decir, que por todas las partes del Apocalipsis nos habla solo de 3 años y medio. Claro, eso será para más adelante. Yo todavía estoy en el análisis, estudiando, pero pues obviamente la lancé así. Pensé que había pasado inadvertido, pero ya veo que tocó allí. Eso es para profundizar más adelante. Por ahorita, como dice el Señor, basta de mi gracia, porque todavía eso está en estudio. Excelente, hermano Carlos. Otra preguntita, aprovechándolo aquí, mi pastor. ¿Qué persona o qué grupo de personas podrían salvarse de la condenación en ese lapso de tiempo de la guerra de Armagedón o de la gran tribulación? Entonces, para que nos explique un poquito, ¿qué grupo de personas podrían tener salvación en ese lapso de tiempo? O si no, ya definitivamente hay salvación, sino que, entonces, queríamos que pronto nos aclare un poquitico esa inquietud. Bueno, la gracia de Dios, hermano, siempre sorprende. Pero la Biblia habla de la multiforme gracia, es decir, que la gracia se manifiesta de múltiples maneras. El hombre se queda cortico frente a la gracia de Dios. Y en la época de la ley, que era exclusivamente para Israel, en el templo se hizo un espacio que se llamaba el atrio de los gentiles. Es decir, que aunque la ley, el culto, los patriarcas y todo esto era para los judíos, Dios previó un espacio o aprovisionó un espacio para todo gentil que quisiera salvarse durante el durante el tiempo que duraba la ley. Y usted sabe que en el atrio de los gentiles, todo gentil que quería ir a buscar a Dios podía hacerse en ese sector y adorar a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, el funcionario de Candace, reina de Etiopía, venía del templo de Israel de adorar. ¿En dónde? Como era africano, gentil, ¿dónde estaba? En el atrio de los gentiles. En la época de la gracia, Dios está tratando exclusivamente con la iglesia. Pero todo judío que pueda creerle a la palabra de Dios tal y como está ahora, es salvo como nosotros también somos salvos. Para la época de la gran tribulación, la Biblia habla de una gran multitud, Apocalipsis capítulo 7, a partir del verso 9. Es probable que muchas personas, porque incluso se va a predicar un evangelio, la Biblia le llama el evangelio del reino también. Un ángel volando salió proclamando el evangelio del reino, parece que un evangelio de juicio, pero a la vez también con una pequeña apertura para ese tipo de personas. Yo más bien voy a voltear la pregunta en términos de la respuesta que voy a dar. Los creyentes que se queden no tendrán segunda oportunidad. Eso sí es lo que yo creo firmemente. ¿Cómo?
Si siempre nos han dicho y no sé qué. Sí, nos han dicho, pero no es verdad. La carta a los Hebreos dice que el creyente que siendo hijo de Dios pecare voluntariamente, es decir, se aparta, no se consagra, vive una vida doble, es solo consagrado cuando está en el Zoom o cuando está en la iglesia allá, pero es un mundano, un mentiroso, un tramposo, un hombre que no ha nacido de nuevo, una mujer que pelea, boquisucia, como dicen por ahí, discúlpenme la expresión, que toma leche, le sale cuajada, un mal creyente, creyente carnal y mundano. Hermano, si viene Cristo se va a quedar, porque para irse con Cristo tiene que haber nacido de nuevo y vivir la santidad, dice la Biblia. Entonces, ese creyente, según la carta a los Hebreos, dice, escúchame bien, si por el testimonio de 2 o 3, en la época de Moisés, se juzgaba irremisiblemente, se mataba irremisiblemente al que violara un mandamiento, por el testimonio de 2 o 3, se mataba, se le apedreaba al que violara un mandamiento, dice la carta a los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? 1, el que pisoteare al Hijo de Dios. 2, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Y 3, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oiga, por eso termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hay muchos creyentes, muchos creyenticos por ahí, que con base en esa información que han oído en predicaciones anteriores, ya esto no lo predica nadie, eso lo predicábamos hace 20 años, 30 años, cuando todavía no, o sea, usted sabe que el conocimiento es gradual. Entonces muchos dicen, no, pues si no me salvo ahora, yo me pongo que me corten la cabeza en la tribulación. Hermano, si usted no se salva ahorita que está tan fácil, ¿cómo te vas a salvar para que te corten la cabeza? Olvídate de esas cosas. Y menos por haber pisoteado. O sea, es que es una cosa terrible lo que dice el libro de la carta a los Hebreos. De modo que creyente, bautizado en el nombre de Jesús, que ojalá haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero si no vivió la vida cristiana y se queda, no creo que haya salvación. Otros que no entendieron lo que sea, probablemente tendrán su posibilidad, pero lo que dice la Biblia es que Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y creer a la verdad implica un cambio de comportamiento, cambio de conducta. Entonces, mis hermanos, usted que está allí detrás de la cámara y que no vemos, y usted que la aprendió y lo estamos viendo, para todos nosotros, el llamado esta noche es, no esperemos que venga el Señor para consagrarnos. Cuando recién empezó la pandemia, muchos hermanos creyeron que ya había llegado el momento y se consagraron, ayuno, oración, vigilia, y anhelaban el culto. Pero ahora hay una cantidad de creyentes descarriados por toda parte, que ya les quitó el miedo. Que el Señor Jesús nos libre y nos ayude a ser fieles hasta su venida.